Continuamos con la tarde. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela inició hoy la fase de contabilización de las firmas recolectadas por la oposición para solicitar la activación del referéndum revocatorio en contra de Nicolás Maduro. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ofreció una rueda de prensa. Evitó referirse a los lapsos restantes para la activación del proceso y si este se realizaría este año o no. Durante esta rueda de prensa, la rectora del máximo organismo electoral afirmó que el proceso no ha empezado, por lo que no puede ser llamado un referendo revocatorio. Referendo revocatorio, no lo estamos llamando de esa manera, sino las partes interesadas. Este es un proceso, como dije, con los testigos, están allí participando, que hemos llamado contabilización de las planillas. Estamos contando estas planillas, esta es la primera etapa y las siguientes etapas las vamos a ir informando. Aseguró por otra parte que el proceso va a extenderse hasta el próximo martes. Aproximadamente 24 mesones en el galpón de Mariches, y durante 3 días o 4 o quizás hasta el lunes o martes se van a estar con el proceso de contabilización de las planillas. ¿En qué consiste ese proceso de contabilización? Se abren las cajas, se abre el sobre en presencia de los testigos de ambas partes, como ustedes pueden ver allí. Se van a contar para que saber nosotros que efectivamente esas planillas que se dice que se han traído son las que corresponden. También agregó Tibisay Lucena que en los hechos violentos que se presentaron, recuerdan hace unos días atrás en el Consejo Nacional Electoral, fueron los agredidos, mejor dicho, fueron los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Nosotros hemos pasado a lo largo de los últimos años denunciando las campañas en contra del Consejo Nacional Electoral, contra la institución, contra la institucionalidad y en general, sobre todo las agresiones que se han hecho a la sede, contra las funcionarias, contra los funcionarios en general. Como ustedes bien saben, la sede del Zulia nos las quemaron en el año 2014. Aquí, con ese encadenamiento, la semana pasada, es una agresión grande a la institucionalidad. Que hay un cambio dentro de estas agresiones en contra del poder electoral. Esta campaña que durante años continuada se han venido haciendo de descrédito del poder electoral ha venido mutando. Lo que constituía una agresión en contra del poder electoral va mutando, se ha ido cambiando a una agresión en contra de las autoridades electorales. Esto decía la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, en la rueda de prensa que ofrecía el día de hoy. Dijo, por cierto, que ella esperaba una disculpa a las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Recuerdan que hace una semana, 2 semanas, teníamos a nuestro corresponsal, además a Oliver Fernández allí en el Consejo Nacional Electoral. Teníamos el video donde lo sacaban. Esto ocurría el día en que un grupo de diputados se encadenó en la parte de adentro para exigir que fuese activado el referendo revocatorio, que se dieran las planillas para recolectar la firma. Allí se obtienen las imágenes. Esto ocurría cuando fueron sacados de esa forma, de esa manera, tanto periodistas como diputados. Sin embargo, la presidenta del organismo electoral decía hoy que los agredidos habían sido los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Hizo referencia, por cierto, a las campañas que circulan en redes sociales. Y mostró, yo quisiera pedirle a nuestro equipo de producción que mostráramos el gráfico donde hay algunos hashtags de los que se han usado solicitando al organismo electoral
el revocatorio. Allí está, esto lo mostraban, dice Venezuela exige revocatorio, revocatorio ya, Venezuela exige revocatorio, Tibisay serás culpable, el cambio va, Tibisay respeta, cárcel para Tibisay Lucena, Tibisay planilla ya. Es lo que se ha usado en redes sociales para presionar al Consejo Nacional Electoral a que entregara las planillas. Recuerden que tardó en hacerlo y se active de alguna manera este revocatorio. Tenemos en la línea telefónica al ex rector del Consejo Nacional Electoral, a Vicente Díaz. Señor Díaz, muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Irania, y a tu audiencia de tanto alcance a nivel de toda América Latina. Yo quisiera comenzar por una declaración de Nicolás Maduro en relación al referéndum revocatorio. Él ha dicho que el referéndum es una opción y no una obligación. ¿Es lo uno o es lo otro? Bueno, mira, Iraña, es ambas cosas, en el sentido de que es una opción del elector y del ciudadano el solicitarlo. Es una opción porque es voluntario del ciudadano. El ciudadano no está obligado a solicitar porque es un derecho, no es un deber del elector. Ahora, una vez que el ciudadano, los electores, en la cantidad que estipula la ley, la Constitución y la ley, solicitan el referéndum, en ese momento se convierte en una obligación para la autoridad electoral convocar el referéndum revocatorio y para el funcionario a ser revocado o no, dependiendo del resultado del referéndum, es también una obligación. Él no tiene la opción de negarse al referéndum revocatorio, y la autoridad electoral tampoco tiene la opción de negarle el derecho a los electores. Entonces, es un derecho del ciudadano y no una obligación el solicitarlo. Pero una vez solicitado, entonces se convierte en una obligación para todo el mundo en Venezuela. Por otro lado, señor Díaz, la rectora del Consejo Nacional Electoral, o por lo menos fue lo que expresó la señora Lucena en rueda de prensa, dijo que la Mesa de la Unidad no va a poder actuar como representante de las firmas para solicitar un referéndum, porque los partidos tienen que legitimarse. Que ya tienen varias elecciones y tienen que legitimarse de nuevo. ¿Esto es así? ¿Esto no es una traba? ¿No va a complicar o a retardar este proceso? No, fíjate. La Mesa de la Unidad Democrática es un partido registrado en el Consejo Nacional Electoral que está perfectamente vigente. La Mesa de la Unidad Democrática no se ha dejado de presentar en ninguna elección, de manera que está absolutamente vigente como partido político y tiene todo el derecho, como efectivamente lo está haciendo. Si no pusiera el derecho a la Mesa de la Unidad Democrática, entonces el CNE no se hubiese activado. El CNE se activó y están revisando las planillas precisamente porque la Mesa de la Unidad Democrática está legitimada para actuar. Eso es así, de manera que no hay ningún tipo de duda, ni la Mesa de la Unidad Democrática tiene que recoger firma para legitimarse ni renovar nóminas. Bueno, la mayor parte de los diputados que están en la Asamblea son de la Mesa de la Unidad Democrática, de manera que más claro no canto un gallo. En este momento es el partido más grande que tiene Venezuela. En primer lugar. En segundo lugar, el resto de los partidos de la oposición que no presentaron sus nombres a la elección presidencial, a la elección parlamentaria, están también legalizados y perfectamente legitimados, porque el proceso de renovación de su nómina no ha empezado, apenas empieza. Ahora, si ellos no llegan a cumplir con ese proceso, en ese momento dejan de tener vigencia legal. Pero todos los partidos de Venezuela están en condiciones perfectamente legales, porque esos partidos ahora es cuando se acaba de aprobar el cronograma para que ratifiquen su nómina, para que revaliden su nómina de adherentes,
precisamente por no haber participado en la elección de las parlamentarias, en la elección del 6 de diciembre de la Asamblea Nacional. Y en segundo lugar, porque, bueno, la prueba está el propio Consejo Nacional, la propia presidenta del CNE presentó el video donde están revisándose las planillas justamente presentadas por la Mesa de la Unidad Democrática. Hay preocupación en los venezolanos por los lapsos, por el tiempo. ¿Para usted es viable un revocatorio antes de finalizar este año, el 2016? Bueno, mira, Irania, absolutamente sí. O sea, los plazos dan perfectamente para hacer el referéndum revocatorio este año. Obviamente el gobierno va a hacer todo lo necesario para tratar de que eso no se dé. Y el gobierno, que ya se ha demostrado evidentemente que es abusivo y abusador, ventajista, y que ha institucionalizado el ventajismo en Venezuela, va a utilizar todos los recursos del Estado a su disposición para tratar de impedir ese referéndum revocatorio. Eso está muy claro para todo el mundo, para los partidos políticos, para los electores, para los ciudadanos, para la comunidad internacional, porque ya ha hecho antes. Y si ya lo ha hecho antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Precisamente cuando se está activando una figura y un derecho tan importante como el referéndum revocatorio. El país ha sido testigo de cómo en cada una de las campañas electorales el gobierno ha utilizado todos los recursos a su alcance para tratar de ganar esas elecciones, incluyendo el encadenamiento de los medios de comunicación, el uso de su sistema de medios públicos para hacer campaña electoral, la inhabilitación a través de otros poderes del Estado de candidatos. Es decir, el gobierno, a través de su control del resto de las instituciones del Estado, ha hecho lo indecible para tratar de mantenerse en el poder y de no perder cuotas. Eso ha sido así siempre, desde que empezó este proceso en Venezuela. Si ese ha sido un comportamiento histórico, no hay ninguna razón para pensar que no va a suceder ahora. Al contrario, probablemente seamos testigos de más abusos que nunca. Ahora, ¿eso puede impedir que sea el revocatorio? Bueno, mira, pueden tener tanto éxito como tuvieron en las parlamentarias del 6 de diciembre, donde hicieron todo lo posible por ganarla, y sin embargo, bueno, perdieron de manera absoluta, perdieron más de 112 diputados, perdieron los 2/3, que bueno, tuvieron que recurrir a una maniobra que a veces justicia para inhabilitar los candidatos de Amazonas, que llegaron a un estado completo de Venezuela, un estado completo sin representación parlamentaria. Estamos conversando con Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral. Nicolás Maduro nombró una comisión para revisar las firmas, comisión, por cierto, que preside Jorge Rodríguez, quien estuvo antes en el Consejo Nacional Electoral. ¿Esto es legal? ¿Es necesario? ¿No tendría el CNE que garantizar a todos los venezolanos por igual la revisión de estas firmas? Bueno, fíjate, hay varias, esta pregunta tiene varias aristas que creo que hay que conversar. Como estamos de tiempo, voy a pasarme por algunas de ellas. La primera de las cosas es que en todo proceso electoral y referendario, todas las partes involucradas tienen que tener derechos de estar presentes en cada una de las partes del proceso. Eso es indudable que de esa manera, porque lo otro sería darle un cheque en blanco al árbitro electoral, y eso no pasa en ninguna parte del mundo. Lo que no puede suceder es que porque ellos quieran revisar lo que quieran revisar, se alteren los plazos electorales. Eso sí no puede suceder. Si quieren revisar, bueno, que revisen lo que quieran, pero sin alterar los plazos que están establecidos en la propia normativa, en primer lugar. En segundo lugar, aquí hay que tener mucho cuidado, y eso sí es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, que no se le pueden entregar esas firmas a nadie, porque precisamente aquí hubo un precedente dramático de violación de derechos humanos cuando la lista de persecución política que se desarrolló en Venezuela a partir del referéndum del revocatorio del 2004, donde fueron perseguidos sistemáticamente los venezolanos que habían firmado y tuvieron consecuencias de distinta naturaleza, todas nefastas, en contra de esos ciudadanos que ejercieron su derecho. Y lo otro es que hay que tener mucho cuidado
una alerta a los organismos internacionales en materia de derechos humanos y a todas las organizaciones no gubernamentales que están pendientes de este tema de derechos humanos, que estén pendientes de Venezuela, porque aquí se está presentando una situación que se puso en boca de un diputado del partido de gobierno que dijo, bueno, que deberían renunciar, no sé si fue un funcionario público o los presidentes de instituciones públicas, pero que deberían renunciar quienes hayan firmado. Pues quiero darle las gracias a Vicente Díaz por estar con nosotros estos minutos en NTN 24, por darnos su opinión y ayudarnos a entender este proceso de revocatorio que se está solicitando en Venezuela. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y bueno, esperemos que la señal de ustedes regrese pronto a nuestro país. Ojalá y así sea. Gracias a Vicente Díaz.